Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con esta lectura del libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, capítulo 38. Para comprender esta evocación dirigida por mi tío a los ilustres sabios franceses, es preciso saber que, poco antes de nuestra partida, había tenido lugar un hecho de trascendencia e importancia para la paleontología. El 28 de marzo de 1863, unos trabajadores, haciendo excavaciones en las canteras de Moulins-Quidnon, cerca de Avellaneda, en el departamento de Soma de Francia, bajo la dirección del señor Boucher de Peter, encontraron una mandíbula humana a 14 pies de profundidad. Era el primer fósil de esta clase sacado a la luz del día. Junto a él fueron halladas hachas de piedra y sílice tallados, coloreados y revestidos por el tiempo de una especie de barniz uniforme. Este descubrimiento produjo gran ruido, no solamente en Francia, sino en Alemania e Inglaterra también. Varios sabios de institutos franceses, las señores de Waterframes y Milne Edward, entre otros, tomaron el asunto muy a pecho. Demostraron la incontestable autenticidad de la osamenta en cuestión, y fueran los más ardientes defensores del proceso de la quijada, según la expresión inglesa. A los geólogos del Reino Unido, señores Falconer, Bush Carpenter, etc., que admitieron el hecho como cierto, sumándose los sabios alemanes, destacándose entre ellos por su calor y entusiasmo mi tío Lindenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía, por consiguiente, incontestablemente demostrada y admitida. Cierto es que este sistema había tenido un adversario encarnizado en el señor Elías de Beumann, sabio de autoridad bien sentada, quien sostenía que el terreno de Moulins-Quidnon no pertenecía al Diluvium, sino a una capa menos antigua, y de acuerdo a este particular con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiese sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lindenbrock, de acuerdo con la gran mayoría de los geólogos, se había mantenido en sus 13, sosteniendo numerosas controversias y disputas, en tanto que el señor Elías de Beaumont se quedó casi solo en el bando opuesto. Conocíamos todos los detalles del asunto, pero ignorábamos que desde nuestra partida había hecho la cuestión nuevos progresos. Otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos diversos y de naciones diferentes, fueron halladas en la tierra liviana y grises de ciertas grutas. En Francia y en Suiza, Bélgica, como asumimos armas, herramientas, utensilios y osamentas de niños, adolescentes, adultos y ancianos. La existencia del hombre cuaternario afirmábase pues más cada día. Pero no era solo eso. Nuevos despojos exhumados del terreno terciario Plioceno habían permitido a otros sabios más audaces aún asignar a la raza humana una antigüedad muy remota. Cierto que estos despojos no eran osamenta del hombre, sino productos de su industria, como tibias y fémures de animales fósiles, estriados de un modo regular, esculpidos por decirlo así, y que ostentaban señales evidentes del trabajo humano. El hombre, pues, subió de un solo salto en la escala de los tiempos un gran número de siglos. Era anterior al mastodonte y contemporáneo del Elephas meridionalis. Tenía, en una palabra, 100.000 años de existencia, toda vez que esta es la antigüedad asignada por los más afamados geólogos a la formación de los terrenos pliocénicos. Tal era a la sazón del estado de la ciencia paleontológica, y lo que conocíamos de ella bastaba para explicar nuestra actitud en presencia de aquel osario del mar de Lindenbrock. Se comprenderán pues fácilmente el júbilo y la estupefacción de mi tío, sobre todo cuando, 20 pasos más adelante, encontró frente a sí un ejemplar del hombre cuaternario.
Era un cuerpo humano perfectamente reconocible. Había sido conservado durante tantos siglos por un suelo de naturaleza especial, como el de cementerio de San Miguel de Burdeos. No sabría decirlo, pero aquel cadáver de piel tersa y apergaminada, con los miembros aún jugosos, por lo menos a la vista, con los dientes intactos, la cabellera abundante y las uñas de los pies y de las manos prodigiosamente largas, se presentaba ante nuestros ojos tal como había vivido. Quedé sin habla ante aquella aparición de un ser de otra edad tan remota. Mi tío, tan locuaz y discutidor de costumbre, enmudeció también. Levantamos aquel cadáver, lo enderezamos después, palpamos su torso sonoro, y él parecía mirarnos con sus órbitas vacías. Tras algunos instantes de silencio, el catedrático se sobrepuso al tío, Otto Linderburg, dejándose llevar de su temperamento. Olvidó las circunstancias de nuestro viaje y el medio en que nos hallábamos, la inmensa caverna que nos cobijaba, y creyéndose sin duda en el Johanneum, dando una conferencia a sus discípulos, dijo en tono doctoral, dirigiéndose a un auditorio imaginario: Señores, tengo el honor de presentaros un hombre de la época cuaternaria. Grandes sabios han negado su existencia y otros no menos ilustres la han afirmado y defendido. Si se hallasen aquí los Santo Tomás de la paleontología, lo tocarían con el dedo y se verían obligados a reconocer su error. Sé muy bien que la ciencia debe ponerse en guardia contra estos descubrimientos. No ignoro la inocua explotación que han hecho de los hombres fósiles de Barnum y otros charlatanes de su misma ralea. Conozco perfectamente la historia de la rótula de Ajas, del supuesto cadáver del Orestes, hallado por los esparteros, y del cadáver de Asterio, de 10 codos de largo, de que nos habla Pausanias. He leído las memorias relativas al esqueleto de Trapani, descubierto en el siglo XIV, en el cual se creyó reconocer a Polifemo, y la historia del gigante desenterrado durante el siglo XVI, en los alrededores de Palermo. Conocéis lo mismo que yo el análisis práctico cerca de Lucerna, en 1577, de las grandes osamentas que el célebre médico Felix Plater dijo pertenecían a un gigante de 19 pies. He devorado los tratados de Cancinion y todas las memorias, folletos, discursos y contradiscursos publicados a propósito del esqueleto del rey de los cimbrios, Teutoboco, el invasor de la Galia, exhumado en 1613 de un arenal de Delfinato. En el siglo XV hubiera combatido con Pedro Campet la existencia de 105 predamitas de Chunzers. He tenido entre mis manos el escrito titulado Gigantes. Aquí reapareció el defecto peculiar de mi tío, quien cuando hablaba en público no podía pronunciar los nombres difíciles. El escritor, prosiguió titulando, Gigantes. Pero se atascó de nuevo. Giganteo. Imposible. El enreversado vocablo no quería salir cuando se hubiera reído del pobre profesor en Johanneum. Gigantosteología, concluyó por fin el profesor Linderburg entre dos juramentos terribles. Y animándose después prosiguió. Sí, señores, no ignoro nada de eso. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en estas osamentas simples huesos de mamut y de otros animales de la época cuaternaria. Pero, en el caso actual, la duda solo sería una injuria a la ciencia. Ahí tenéis el cadáver, podéis verlo, tocarlo. No se trata de un esqueleto, sino de un cadáver intacto conservado únicamente con un fin antropológico. No quise contradecir esta aserción. Si pudiese lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, añadió el profesor, haría desaparecer todas las partes terrosas y esas cochillas resplandecientes incrustadas en él, pero no poseo tal momento el precioso disolvente.
Sin embargo, este cadáver, tal como lo veis ahora, nos referirá a su historia. El profesor entonces cogió el cadáver fósil, manejándolo con la destreza de los que se dedican a mostrar curiosidades. «Ya lo veis», prosiguió. «No tiene 100 pies de altura y nos encontramos, por canto, a gran distancia de los pretendidos gigantes. Por lo que respecta a la raza a la cual pertenece, es incontestablemente caucásica, la raza blanca, la nuestra. El cráneo de este fósil es regularmente ovoide, sin un desarrollo excesivo de los pómulos, ni un avance exagerado de la mandíbula. No presenta ninguna señal de promastismo que modifica el ángulo facial. Medid este ángulo y hallaréis que tiene cerca de 90 grados. Pero de ir todavía más lejos en el camino de las deducciones, y me atrevería a afirmar que este ejemplar humano pertenece a la familia que se extiende desde la India hasta los límites de Europa occidental. No os sonreáis, señores». No se sonreía nadie, pero era tal la costumbre del profesor tenía de ver sonreír a todo el mundo durante sus sabias diserciones. «Sí», prosiguió, animándose de nuevo. «Se trata de un hombre fósil y contemporáneo de los mastodontes cuyas osamentas llenan este anfiteatro. Pero no osaré deciros qué vía han llegado aquí, de qué modo esas capas donde yacían se han deslizado hasta esta enorme caverna del globo. Sin duda, en la época cuaternaria se verificaban aún trastornos considerables en la corteza terrestre. El enfriamiento continuo del globo producía grietas, fendas, hendeduras por las cuales se escurrían probablemente una parte del terreno superior. No quiere esto decir que sustente yo esta teoría, pero el hecho es que aquí tenemos al hombre, rodeado de las obras de su propia mano, de esas hachas, de esos sílices tallados que han constituido la edad de piedra, y a menos que no haya venido como yo, como un excursionista, como un cultivador de la ciencia, no puedo poner en duda la autenticidad de su remoto origen». Enmudeció el profesor y prorrumpieron de mis manos en unánimes aplausos. Por otra parte, mi tío tenía razón, y otros bastantes más sabios que su sobrino habría tenido que tentarse la ropa antes de tratar de combatirle. Otro indicio, aquel cadáver fosilizado no era el único que había en aquel inmenso osario. A cada paso que dábamos encontrábamos otros nuevos, de suerte que mi tío tenía donde elegir el más maravilloso ejemplar para convencer a los incrédulos. A decir verdad, era un asombroso espectáculo el que ofrecían aquellas generaciones de hombres y de animales confundidos en aquel cementerio. Pero se nos presentaba una grave cuestión que nos osábamos resolver. Aquellos seres animados se habían deslizado mediante una conmoción del suelo hasta las playas del mar de Linderbrook cuando ya estaban convertidos en polvo, o vivieron allí, en aquel mundo subterráneo, bajo aquel cielo fantástico, naciendo y muriendo como los habitantes de la superficie de la tierra. Hasta entonces solo se nos ha habido presentado vivos los peces y los monstruos marinos. ¿Erraría aún por aquellas playas desiertas algún hombre del abismo? Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 38 de este grandioso libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne.